Ahí está. Bueno, pues comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a comenzar vamos a definir un cambio de variable muy especial que se le conoce como el cambio de variable de coordenadas esféricas generalizadas. Como su nombre lo indica, este cambio de variable generaliza al cambio de coordenadas esféricas y también generaliza al cambio de coordenadas polares. ¿Ok? Bueno, lo vamos a definir. Y con ese cambio de variable vamos a calcular la medida de Jordan de una bola de radio R de dimensión n. O sea, una bola que se quede contenida en Rn. ¿Ok? Y con ese cálculo también vamos a obtener la medida de Jordan de un elipsoide generalizado. Tenemos que definir lo que es un elipsoide generalizado y después calcular su medida de Jordan. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar leyendo en lo que está en el cuadro, ¿va? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un cambio de variable que generaliza al cambio de coordenadas polares y al cambio de coordenadas esféricas, que es lo que les había comentado, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar cómo se obtiene el cambio de coordenadas polares y el cambio de coordenadas esféricas. Nota lo siguiente. Para obtener el cambio de coordenadas polares, tú tomas un punto X, Y en el plano. Ese punto ocurre que queda unívocamente determinado por esta magnitud, que es la norma del vector, y por este ángulo θ, que se forma con este segmento y el eje X. ¿Ok? Tú tienes este ángulo y tú tienes este radio, y entonces eso determina un único punto del plano. ¿Ok? Y esos parámetros, el parámetro R y el parámetro θ, es el cambio de coordenadas polares, ¿no? Bueno, puedes representar a tu punto del plano en términos de estos parámetros, en términos del parámetro R y el parámetro θ, ¿ok? Ahora, el cambio de coordenadas esféricas, ¿cómo se obtiene? Tú tienes un punto X, Y, Z. Ese punto queda unívocamente determinado por tres parámetros. ¿Cuáles son? Uno es el tamaño del vector. O sea, te fijas en esta longitud, en la norma de nuestro vector, te fijas en el ángulo, en dos ángulos. El primer ángulo que vas a considerar es el ángulo que se forma con el eje Z, que sería este, y el vector. Te fijas en tu vector, en este segmento, te fijas en el eje Z y calculas este ángulo. ¿Ok? Y el otro ángulo a considerar es el siguiente. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí en este dibujo se forma un triángulo rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer es proyectar este segmento, lo proyectas en el piso, que es este, y te fijas en el ángulo formado por la proyección, este segmento proyección, y el eje X, que sería este de aquí. Es este, ¿no? Okay. Bueno, entonces, esos tres parámetros, el parámetro R, el parámetro θ y el parámetro φ, determinan unívocamente a X, Y, Z. Y esos tres parámetros representan son las coordenadas esféricas. ¿Okay? Esos tres parámetros determinan un único punto de la esfera, del espacio, y cualesquiera tres puntos quedan unívocamente determinados por estos tres parámetros. ¿Ok? Bajo, ¿cuál es el cambio de coordenadas polares y esféricas? Bueno, vamos a presentarlos. Ya los conocemos, pero bueno, solo estoy haciendo un repaso. Tú a X lo puedes expresar como R coseno de θ, y a Y lo podemos expresar como R seno de θ. Y a X, eso en el caso de las coordenadas polares, ¿estamos de acuerdo? A X y Y los dejas en términos, depende de los parámetros R y θ. Y en el caso de las coordenadas esféricas, tu vector X, Y, Z lo puedes poner en términos de la R, la θ y la φ. Concretamente, ¿qué tenemos? X lo puedes expresar como R seno de φ coseno de θ, Y lo puedes expresar como R seno de φ seno de θ, y Z se puede expresar como R coseno de φ.
Estas son cosas que ya sabemos porque ya hicimos varios cambios de variable usando coordenadas polares y coordenadas esféricas. Lo que vamos a hacer a continuación es generalizar esos dos cambios de variable. ¿Ok? Bajo tantito. Y tenemos esta definición, que es la definición del cambio de coordenadas esféricas generalizado. ¿Ok? Vamos a leer definición. Definimos el cambio de coordenadas esféricas generalizado como la función, y esta función ¿de dónde a dónde va? Es una función a la cual le vamos a llamar psi, va de 0, infinito, cruz, 0,2 pi, cruz, y empezamos a hacer productos de 0, pi, n menos 2 veces. 0, pi, cruz 0, pi, cruz 0, pi, etcétera. Así le haces n menos 2 veces. ¿Ok? Y esta función va hacia Rn. ¿Qué es lo que hace la función? Ah, pues mira, a cada eneada, r, teta, phi 1, puntos suspensivos, phi n menos 2, a esta eneada la vamos a mandar al vector x1, x2, xn. La pregunta aquí es, ¿quién es x1, x2, xn? Bueno, aquí tenemos sus valores. x1, la primer componente, ¿quién va a ser? R coseno de phi 1. Después, x2, ¿quién es? Es R seno de phi 1, coseno de phi 2. x3, ¿quién es? Es R seno de phi 1, seno de phi 2, coseno de phi 3. Llegamos a la entrada n-1. ¿Quién es xn-1? Es R seno de phi 1 por puntos suspensivos, seno de phi n-2, coseno de teta, y xn, que es la última entrada de nuestro vector imagen, es R seno de phi 1 por puntos suspensivos, por seno de phi n-2, por seno de teta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función psi que a esta eneada, la r, teta, phi 1, puntos suspensivos, phi n-2, a ese vector lo vas a mandar al vector x1, x2 hasta xn, donde x1, x2 hasta xn son estos valores que están abajo, ¿no? Estos que definimos aquí. Entonces, esa función psi es el cambio de coordenadas esféricas generalizado. Ustedes podrían verificar que en el caso de n igual a 2, lo que se obtiene es el cambio de coordenadas polares. Y el caso en que la n es igual a 3, obtienen el cambio de coordenadas esféricas. Es algo fácil de verificar. Ustedes simplemente tomen n igual a 2 y sustituyan estos valores. Después tomen n igual a 3 y vean cuánto tienen que valer x1, x2 y x3. ¿Ok? Bueno, ahora, la pregunta es, ¿cómo se obtiene o sea, cómo se nos ocurrió definir este cambio de variable? O sea, quien inventó este cambio de variable, ¿qué lo motivó a definirlo? Bueno, vamos a hacer un análisis geométrico de este cambio de variable. Por supuesto que esto es complicado porque esto está en dimensión n, ¿no? Dimensión arbitraria. Nosotros usualmente pues las cosas las visualizamos en dimensión 1 o dimensión 2 o dimensión 3. Ajá. Pero vamos a buscar una forma con diagramas, con dibujitos, para imaginarnos para motivar este cambio de variable. ¿Ok? Bueno, pues pasamos a la motivación de este cambio de variable. Bajo tantito. Y bueno, tenemos este dibujo. Chequen. Vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar que este eje vertical es x1, ¿ok? Y que el plano, este plano que puse de color verde, es Rn-1, ¿ok? Si hacemos el producto cartesiano, estamos de acuerdo que estamos parados en Rn, ¿ok? O sea, todo este espacio es Rn, pero este eje es x1 y el plano, lo que queda abajo, es Rn-1. ¿Ok? Bueno, chequen. Aquí tenemos a nuestro punto original. Este que estoy señalando es el punto inicial, ¿no? Es el x1, x2, xn. ¿Va? Bueno, aquí vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar estos dos parámetros. Consideremos el tamaño del vector. ¿Ok? Que es este. Y consideremos
el ángulo que se forma con el eje vertical y este vector. Y a ese ángulo vamos a llamarle φ1. ¿Estamos de acuerdo que eso podemos calcularlo sin importar la dimensión en la que nos encontremos? Tú tomas dos rectas, sin importar en la dimensión en la que estés, y se le puede calcular el ángulo el ángulo formado por esas dos rectas. Podemos calcular el ángulo formado por esas dos rectas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí hasta este punto hay dos parámetros a considerar. El primero, y vamos a fijarnos en el lado izquierdo de la página, es φ1, que es el ángulo que forma el eje x1 con el segmento que va del vector 0 a el vector x1, x2 hasta xn. Y el segundo parámetro a considerar es r igual a la norma de x1, x2 hasta xn. ¿Okay? Hasta esta parte solo estamos considerando esos dos parámetros, ¿va? Ahora, nota lo siguiente. Aquí se nos forma un ángulo recto, ¿ok? Lo que estamos haciendo es este punto, el x1, x2, xn, lo proyectamos hacia el eje x1. Al hacer la proyección, aquí se nos forma un segmento, el cual es perpendicular al eje x1. Entonces aquí se forma un ángulo recto y entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo con ángulo φ1. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esta es la hipotenusa. La R sería la hipotenusa en este triángulo. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Digo, el cateto adyacente. Valdría la hipotenusa multiplicada por coseno de φ1. Y tenemos la hipotenusa y multiplicada por el coseno de φ1. ¿Cuánto vale el cateto opuesto al ángulo? Valdría R seno de φ1. ¿Ok? Ahora, tenemos que este segmento, el que es perpendicular al eje x1, ese segmento lo proyectamos, vamos a proyectarlo a Rn-1. Lo proyectamos y nos queda algo en el piso, nos queda un segmento en el piso. ¿Estamos de acuerdo? Este segmentito. ¿Cuánto mide? Mide R seno de φ1. ¿Ok? A la hora de proyectar, lo que estamos haciendo geométricamente es eliminar esta componente. Estamos eliminando la componente x1. ¿Ok? Eliminamos la componente x1 y entonces este punto que se encuentra en el piso que marqué de rojo, ese punto es el punto x2, x3, xn. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con este nuevo punto que se obtiene de eliminar a la primer componente, a la componente x1. Eliminas a la componente x1, te quedas con la componente x2, x3, xn, y lo que ahora conocemos, ahora lo que tenemos, ahora lo que sabemos es que este vector, el nuevo, el x2, x3, xn, mide R seno de φ1. O sea, la norma de ese nuevo vector es R seno de φ1. ¿Va? Bueno, entonces, ¿de aquí qué obtuvimos? ¿De aquí qué obtuvimos? Pues que x1, con este análisis geométrico, tiene que ser R coseno de φ1. Y que el vector x2, x3, xn mide R seno de φ1. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue es repetir este argumento, pero ahora con el vector x2, x3, xn. Y entonces pasamos a nuestro siguiente diagrama. Bajo tantito. Ahora, este dibujo ya no se encuentra en Rn. Este dibujo ya está en Rn-1. ¿Ok? Ahora vamos a considerar que el eje vertical es x2. ¿Ok? Que el piso es Rn-1. Digo, Rn-2. El piso es Rn-2. Y este punto que aparece aquí, este punto es el punto x2, x3, xn.
¿Ok? Se supone este espacio que aparece en este dibujo sería el espacio, este plano que se encuentra en el primer dibujo. ¿Ok? Este planito, el Rn-1 del primer dibujo, es este, todo esto. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que el eje vertical es x2, que el piso es Rn-2. Nosotros, ¿qué sabemos? Por la cuentita que hicimos arriba, concluimos que x2, puntos suspensivos, xn, el tamaño de este vector es R seno de φ1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Nos volvemos a construir este triángulo rectángulo. Volvemos a proyectar al vector x2, xn sobre el eje x2. Nos vuelve a quedar aquí un ángulo recto y nos fijamos en lo siguiente. Vamos a fijarnos en el ángulo que se forma con el eje x2 y nuestro vector x2 hasta xn. Este segmento, ¿no? Nos fijamos en el ángulo formado por este segmento y el eje x2, ¿ok? Y a ese ángulo vamos a llamarle φ2. Bueno, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide el cateto adyacente al ángulo φ2? Mide R seno de φ1 coseno de φ2. Y ese valor es justamente el punto x2. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto, que es el que estoy señalando, mide R seno de φ1 coseno de φ2. Después, ¿qué hacemos? Pues ese cateto opuesto vamos a proyectarlo hacia Rn-2. Todo este segmento lo proyectamos y nos queda este segmento en el piso. El segmento que marqué de rojo, ¿no? ¿Cuánto mide ese segmento? Pues como lo proyectaste, pues mide lo mismo que el segmento de arriba, ¿estamos de acuerdo? Y la proyección, entonces, ¿cuánto tiene que valer? El tamaño de ese segmento debe valer R seno de φ1 coseno de φ2. Pero a la hora de proyectar, lo que estamos haciendo es eliminar la primer componente. O sea, estamos eliminando esta componente. Eliminas la componente x2 y ¿con qué te quedas? Nos quedamos únicamente con este vector de dimensión n-2. Nos quedamos con el vector x3, x4, puntos suspensivos, xn. Y lo que sabemos es que este vector mide R seno de φ1 coseno de φ2 y que x2, de aquí deducimos que x2 debe valer R seno de φ1 coseno de φ2. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue después? Pues continuar con este proceso. Ahora nos fijaríamos en el punto x3, x4, xn. Ese vector vive en Rn-2. A Rn-2 lo vemos como R cruz Rn-3. Hacemos el mismo razonamiento y vamos obteniendo los valores de cada componente. Aquí obtuvimos el valor de la componente x1. ¿Okay? Después obtuvimos el valor de la componente x2. Con este mismo argumento, obtenemos el valor de la componente de x3, después x4, y bueno, continuamos con este proceso hasta que lleguemos al paso n-2, ¿ok? Porque ahí va a cambiar un poquito el razonamiento. Llegamos al paso n-2, ¿ok? Y entonces tenemos este dibujo. Nos fuimos agotando las variables. Fuimos agotando todas las variables, fíjense. Aquí eliminamos la primera variable de nuestro vector original. Eliminamos la variable, la componente x1. Después, en el segundo paso, eliminamos la segunda componente de nuestro vector original, que es la componente x2. Si continuamos con este proceso hasta el paso n-2, nos vamos a quedar únicamente con dos componentes. Ajá. La componente del piso, el vector del piso únicamente va a estar conformado por dos componentes. ¿Va? Bueno, entonces estamos en esta situación. Chequen.
Tenemos este vector, el vector xn-2, xn-1, xn, que va a ser en este paso es nuestro punto original. ¿Ok? Se supone, nosotros conocemos ya el tamaño de este vector. Por el razonamiento que estábamos haciendo, se supone este vector mide R seno de φ1 por seno de φ2, puntos suspensivos, por seno de φ n-3. ¿Ok? Bueno, vamos a fijarnos en el ángulo que se forma con este segmento y el eje xn-2. A ese ángulo vamos a llamarle φ n-2. ¿Ok? Vamos a proyectar el punto original, que es el punto xn-2, xn-1, xn. Ese punto vamos a proyectarlo ortogonalmente sobre el eje xn-2. Por lo cual, aquí se nos forma un ángulo de 90 grados. Y entonces obtenemos un triángulo rectángulo. ¿Va? Pregunta, ¿cuánto mide el cateto adyacente al ángulo φ n-2? El cateto adyacente tiene que medir, que sería xn-2, debe medir r seno de φ1 por seno de φ2 por seno de φ n-3 coseno de φ n-2. ¿Cuánto tiene que medir el cateto opuesto al ángulo φ n-2? Este debe medir r seno de φ1 por seno de φ2, así nos seguimos hasta seno de φ n-3 por seno de φ n-2. Y a este valor vamos a llamarle asterisco, ¿ok? Este número, este valorcito, vamos a llamarle asterisco. ¿Eso qué es? Ese número que representa en el dibujo la medida de este segmento, ¿no? La medida de este segmento. Ahora, ese segmento vamos a proyectarlo de manera ortogonal sobre R2. Nos queda este segmento, ¿ok? ¿Cuánto mide ese segmento? Ah, bueno, como proyectaste de manera ortogonal, las distancias se van a preservar y por lo tanto la medida de este segmento debe de valer lo mismo que la medida del segmento proyectado, o sea, este. Ajá. Entonces, este segmento, el que se obtiene de proyectar, mide asterisco. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos que este segmento mide asterisco. Vamos a hacer lo siguiente. Y en este paso va a entrar en juego el ángulo teta. ¿Va? Vamos a hacer lo siguiente. Ya estamos en R2. ¿Ok? Bueno, pues lo que vamos a hacer es proyectar de manera ortogonal al eje xn-1 y al eje xn. ¿Va? Proyectamos de manera ortogonal y vamos a considerar el ángulo que se forma con el eje xn-1 y este segmento. ¿Ok? Pregunta, ¿cuánto mide el cateto adyacente? El cateto adyacente mide asterisco por coseno de teta, que es la hipotenusa, que es asterisco, por el ángulo. Bueno, por coseno del ángulo. Entonces, aquí tenemos que xn-1 tiene que medir asterisco por coseno de teta. ¿Y cuánto tiene que medir xn? Xn sería asterisco, que es la hipotenusa, por el seno de teta. ¿Ok? Y recordando el valor que tiene asterisco, tenemos lo siguiente. Bajo, podemos asegurar que xn-1 es r seno de φ1 por seno de φ2, puntos suspensivos, por seno de φ n-2 por coseno de teta, y xn es r seno de φ1 por seno de φ2, puntos suspensivos, por seno de φ n-2 multiplicado por el seno de teta. Y entonces, este argumento geométrico motiva a definir el cambio de coordenadas esféricas generalizado. Porque fíjense, subo tantito. Comenzamos con un punto x1, x2, xn en el espacio. Y lo que mostramos
es que este vector en Rn lo podemos expresar en términos de R, de teta, de phi1, phi2 hasta phi n menos 2. Y esos parámetros representan geométricamente algo. Por ejemplo, la R representa la norma del vector original, ¿ok? Phi1 representa este ángulo, el ángulo que se forma con el eje x1 y el vector x1, x2 hasta xn, el vector original. Después phi2 también tiene una interpretación geométrica. Es el ángulo formado por x2, por el eje x2, y el vector x2, x3 hasta xn. ¿Ok? Y por último la teta. Después de hacer todo este proceso, ya hasta el final, aparece la teta y representa este ángulo, ¿no? El ángulo formado por xn-1 y este segmento que se obtiene de proyectar, ¿no? Bueno, de este ese argumento geométrico motiva a definir el cambio de coordenadas esféricas generalizado, ¿ok? Bajo tantito. Y un lema que no vamos a probar porque es demasiado talachudo, realmente, pero es talachudo, pero no es complicado, ¿sabes? Pero tenemos que hacer muchísimas cuentitas. Entonces yo prefiero evitar esta cuenta y solo vamos a enunciar el lema, ¿va? El cambio de coordenadas esféricas generalizadas, sí, es un cambio de variable, o sea, es una función de clase C1 inyectiva cuyo jacobiano es distinto de cero en todos sus puntos, y este cambio de variable tiene las siguientes propiedades. El jacobiano de psi, valor en r, teta, phi 1, phi n menos 2, tiene este valor. El jacobiano de nuestro cambio de variable vale esto. ¿Ok? Y además, si yo tomo la imagen directa de este rectángulo, del rectángulo 0, r, cruz 0,2 pi, cruz 0, pi, cruz 0, pi, n menos 2 veces, esta imagen es la bola de radio R con centro en el 0. ¿Okay? O sea, la imagen directa de este rectangulito, bajo la función psi, se transforma en la bola de radio R con centro en 0 en Rn. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos este lema. No lo vamos a probar. ¿Por qué? Porque es demasiada cuentita. No es algo complicado, pero hay que hacer mucha cuenta. Y yo prefiero evitar este cálculo. Mejor ustedes háganlo como un ejercicio. ¿Ok? Bueno, bajamos. Y lo que sigue es con este cambio de variable, vamos a calcular la medida de Jordan de una bola en Rn de radio R. Esta bola va a estar centrada en el origen, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar con el cálculo. Vamos a leer. Usando el cambio de variable definido arriba, vamos a calcular la medida de una bola en Rn de radio R. Para ello, necesitamos algunos lemas, ¿ok? Bajo tantito, algunos lemas y un recordatorio. ¿Qué recordatorio? Bueno, aquí está. Vamos a leer. Sea A, subconjunto de Rn, un conjunto Jordan medible. Vamos a conseguir una transformación T, una transformación lineal de Rn en Rn. Lo que dice este recordatorio es que la imagen de A bajo la transformación lineal T es un conjunto Jordan medible y que la medida de Jordan de la imagen directa de A bajo T está dada por el determinante de T multiplicada por la medida de Jordan de A. Este es un resultado que enunciamos en clases pasadas, no se probó, pero les comenté que lo íbamos a ocupar en algún momento. ¿Okay? Bueno, en este momento lo vamos a ocupar, ¿va? Para calcular la medida de Jordan de la imagen de un Jordan medible bajo una transformación lineal T, lo que tienes que hacer es multiplicar el determinante de T con la medida de Jordan del conjunto A. Y ese producto te da la medida de Jordan de la imagen de A bajo T. ¿Ok? Bueno, esa es una. Otra, bajo tantito, que es este lema, el cual sí vamos a probar. ¿Qué es lo que dice? Bueno, si BNR es el conjunto de X en Rn, tal que la norma de X es menor a R, o sea,
Si BNR denota a la bola de radio R con centro en cero, contenida en Rn, entonces tenemos que la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio R está dada por la bola, la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1 multiplicada por R elevado a la n. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para probar el lema 1, lo que vamos a hacer es usar el recordatorio. ¿Ok? Entonces, necesitamos considerar una transformación lineal que transforme a la bola de radio 1 de dimensión n en la bola de radio R de dimensión n. Ese es el plan de la prueba. ¿Okay? Y de alguna forma aplicar el recordatorio. ¿Va? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a considerar esta transformación lineal. Sea t, la función que va de Rn en Rn, ¿qué es lo que hace? Pues que a cada vector x de Rn lo va a mandar a Rx. Esta función es un hecho que es lineal. Es una transformación lineal. Abre sumas y saca escalares. Además, tenemos que la imagen de la bola de dimensión n de radio 1, esta imagen es igual a la bola de dimensión n de radio r. ¿Ok? Es algo que se puede verificar. ¿Qué más? Aplicando el recordatorio anterior, tenemos que la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio r está dada por la medida de Jordan de la imagen de la bola de dimensión n de radio 1, porque esa es la imagen de la bola de dimensión n, y esto es igual por el recordatorio. Aquí es donde vamos a aplicar el recordatorio. ¿Esto qué es igual? Esto es igual al determinante de t por la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1. Pregunta, ¿cuánto vale el determinante de la transformación lineal t? Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular la matriz asociada a t respecto a las bases canónicas y nos queda esta matriz, la matriz que en la diagonal tiene R's, pura R, y fuera de la diagonal son ceros. ¿Ok? Entonces hay que calcular el determinante de esa matriz multiplicado por la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1. Haciendo el cálculo del determinante, como todo vale cero salvo en la diagonal, el valor de ese determinante es el producto de todas las componentes de la diagonal. O sea, R a la n por la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1. ¿Okay? Y obtenemos la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Obtenemos que la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio r es R a la n por la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1, que es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Entonces ya tenemos la igualdad. ¿Qué necesitamos para probar ese lema? Pues necesitamos del recordatorio, ¿no? Este recordatorio, que si tienes una lineal y tienes un Jordan medible, entonces se tiene esta igualdad. ¿Okay? Usando este resultado, obtuvimos esta otra igualdad. ¿Va? Bueno, bajo tantito. Y esta igualdad nos va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque esta igualdad, esta que acabamos de obtener, nos está diciendo que para obtener la medida de Jordan de una bola de dimensión n de radio r, en vez de calcularla para un radio arbitrario, calcúlala para el caso particular en que r es igual a 1. Porque ya lo único que tienes que hacer después es simplemente multiplicar por r a la n para obtener la medida de Jordan de una bola de dimensión n de radio r. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular la medida de Jordan, pero de una bola de dimensión n de radio 1. ¿Okay? Basta calcular esta medida. ¿Ok? Bueno, bajo tantito. Y otro lema más. Este no lo vamos a probar. Es un ejercicio de cálculo 2, muy común. Entonces, pero lo que sí es que lo vamos a ocupar y va a ser importante. ¿Va? Lema 2. Para cada n natural tenemos las siguientes igualdades. La integral de 0 a pi de seno de 2n de x. Esta integral
vale 2n factorial por pi por 2 elevado a la 2n por n factorial al cuadrado. Y la integral de 0 a pi de seno elevado a la 2n menos 1, esa integral es igual a 2 a la 2n menos 1 por n menos 1 factorial al cuadrado entre 2n menos 1 factorial. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos igualdades. Esas dos igualdades van a ser útiles porque a la hora de calcular la medida de Jordan de nuestra bola de dimensión n de radio 1, en la fórmula que obtengamos van a aparecer este tipo de integrales. ¿Ok? Y en algún momento la prueba vamos a terminarla, la vamos a dividir en dos casos. En el caso en que la dimensión del espacio es par y en el caso en que la dimensión del espacio es impar. Y nos va a ser útil, justo considera el caso en que seno está elevado a potencia par y seno está elevado a potencia impar. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar ahora sí ya con el cálculo de cuánto vale la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1 centrada en el origen. Bajo tantito. Con todos estos lemas, podemos comenzar con el cálculo de la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a considerar el cambio de coordenadas esféricas generalizado. Sea psi, el cambio de coordenadas esféricas generalizado, definido en este rectángulo n-dimensional. El 0,1, cruz 0,2 pi, cruz 0, pi a la n menos 2. ¿Ok? Bueno, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que la imagen de este rectángulo, bajo la función psi, es igual a la bola de dimensión n de radio 1 centrado en 0. ¿Ok? Bueno, entonces, estamos en condiciones de aplicar el teorema de cambio de variable. Tenemos un cambio de variable, que es el cambio de variable psi. Tenemos una función, que es podemos considerar la función constante 1, y entonces, por cambio de variable tenemos lo siguiente. Fíjense, la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1 centrada en 0, esto por definición, sabemos que es la integral de la constante 1 sobre la bola de dimensión n de radio 1. Aplicando cambio de variable, tenemos que esto es la integral del jacobiano de psi sobre el intervalo, sobre el rectángulo n-dimensional 0,1 cruz 0,2 pi, cruz 0, pi elevado a la n menos 2. ¿Ok? Bajo tantito. ¿Cuánto vale el jacobiano? Nosotros obtuvimos una fórmula hace rato, ¿no? Sabemos que el jacobiano vale r a la n menos 1 por seno a la n menos 2 de phi 1 por seno a la n menos 3 de phi 2 por puntos suspensivos por seno de phi a la n menos 2 y eso lo integras, eso que acabo de decir lo integras sobre el rectángulo 0,1 cruz 0,2 pi cruz 0, pi a la n menos 2. Después, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a aplicar Fubini. Y esta integral de varias variables, vamos a convertirla en n integrales de una sola variable. ¿Ok? Entonces nos queda por Fubini la integral de 0 a pi. N menos 2 veces. De 0 a pi, después la integral de 0 a pi, así n menos 2 veces, hasta que lleguemos a la integral de 0 a 2 pi, de la integral de 0 a 1, ¿de qué cosa? De r a la n menos 1 por seno a la n menos 2 de phi 1 por seno a la n menos 3 de phi 2, puntos suspensivos, por seno a la phi n menos 2. ¿Y cómo se va a integrar? Primero integramos respecto de r, después respecto de teta, después respecto de phi 1, respecto de phi 2, así hasta respecto de phi n menos 2. ¿Ok? Ahora, nota lo siguiente. Cálculo 2. Recuerda que la integral de 0 a 1 de r a la n menos 1 es igual a 1 entre n. ¿Estamos de acuerdo? Porque una primitiva, aquí voy a hacer la cuentita. Una primitiva de r elevado a la n menos 1 es r a la n. ¿Estamos de acuerdo? Entre n, ¿no? Ahora, sustituimos, evaluamos de 0 a 1
¿Y cuánto nos va a quedar? Tenemos una primitiva, entonces lo único que hay que hacer es evaluar en el extremo derecho, en el extremo izquierdo, y nos termina quedando 1 a la n entre n menos 0 a la n entre n, lo cual es igual a 1 entre n, y se obtiene este valor, ¿ok? Y la integral de 0 a 2pi de la constante 1, pues es la longitud del intervalo que mide 2pi, simplemente, ¿ok? ¿Esto por qué lo digo? ¿Por qué recuerdo eso? Porque fíjense que la primera integración es respecto de R, ¿ok? Y la única parte de la función en donde aparece R es aquí, en R a la n menos 1. Se integra de 0 a 1, ¿estamos de acuerdo? Después de hacer esta integral, se integra respecto de teta, pero si se dan cuenta, teta no aparece en la regla de correspondencia. Por lo tanto, al integrar respecto de teta, estás integrando una constante. ¿Y cuánto vale la integral de una constante? Pues la constante por la longitud del intervalo. Bajo tantito. Y entonces, nuestra integral se termina convirtiendo en lo siguiente. En la integral de 0 a pi, puntos suspensivos, la integral de 0 a pi, de 2pi entre n, por seno de n menos 2 phi 1, por seno de n menos 3 phi 2, por puntos suspensivos, por seno de phi n menos 2 de phi 1, derivo integrando respecto a phi 1, después respecto de phi 2, así hasta respecto de phi n menos 2, ¿va? Bueno, ahora, tenemos una función donde las variables son independientes. O sea, no hay un, podemos separarlas, ¿no? En productos de funciones de una sola variable. Por ejemplo, la primera función de una sola variable es seno a la n menos 2 de phi 1. Aquí esta función depende únicamente de phi 1. Después, seno a la n menos 3 de phi 2 depende únicamente de phi 2. Después, el último factor, que es seno de phi n menos 2, depende únicamente de phi n menos 2. Por esa regla de correspondencia, como se pueden separar las variables, tenemos que esta integral estas integrales iteradas se pueden ver como este producto que aparece abajo, como 2pi entre n, esta constante la sacamos de la integral, multiplicada por la integral de 0 a pi, de seno a la n menos 2 por phi 1 de phi 1, por la integral de 0 a pi, de seno a la n menos 3 de phi 2 por d phi 2, por la integral de 0 a pi, de seno de phi n menos 2 de phi n menos 2. Y a esta igualdad vamos a llamarle asterisco. Recuerda quién es asterisco, recuerda qué es lo que estamos calculando. Asterisco representa, ¿asterisco qué es? Asterisco es la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1. Recuerden que este es nuestro objetivo, calcular esta medida de Jordan. Empezamos con la definición de la medida de Jordan de una figura. Después aplicamos teorema de cambio de variable y después hicimos cuentitas, ¿no? Lo que hemos estado haciendo es cuentitas, simplificamos lo más que se pueda la expresión y terminamos llegando a esto, ¿ok? En este punto de la prueba, lo que vamos a hacer es dividirla en dos casos. El caso en que la n es par y el caso en que la n es impar, ¿ok? Bueno, chequen. ¿Qué pasa en el caso en que la n es par? Supongamos que n es de la forma 2m con m natural. O sea, estamos suponiendo que la n es par. Si la n es par, nota que, bajo tantito, que asterisco lo podemos ver de la siguiente manera. Lo podemos ver como 2pi entre 2m, pensando que n es de la forma 2m, claro, por la integral de 0 a pi, de seno a la 2m menos 2 de phi 1, por la integral de 0 a pi, de seno a la 2m menos 3, evaluada en phi 2, de phi 2, por puntos suspensivos, la integral de 0 a pi, de seno al cuadrado, evaluada en phi n menos phi 2m menos 3, de phi 2m menos 3, menos por la integral de 0 a pi, de seno de phi 2n menos 2,
de phi 2n menos 2. ¿Ok? Nuestro producto de integrales original, que es este, lo podemos ver de esta forma. ¿Ok? Pensando que la n es de la forma 2m. Y como es par, entonces vamos a tener un número par de factores. En esta igualdad tenemos un número par de factores. Lo que vamos a hacer es agruparlos de dos en dos. Vamos a agrupar de dos en dos. Agrupamos este factor con este otro factor. Nota esto. Nota que la potencia a la que está elevado el primer factor es par. Y la potencia a la cual está elevado el segundo factor es un impar. Porque 2m menos 3, estamos de acuerdo que lo podemos expresar como 2 por m menos 1 menos 1. Y este número estamos de acuerdo que es un impar. ¿Ok? Después los siguientes dos factores, otra vez, el primer factor es par, el segundo factor es impar. Agarramos el otro paquetito de dos factores y el primer factor resulta par, el segundo impar. El último paquete de dos factores, que está aquí, pasa lo mismo. Uno tiene potencia par y el otro está elevado a potencia impar. ¿Ok? Y esto es importante. ¿Por qué? Bajo, porque esas integrales que aparecen ahí en este producto son integrales como las del lema 2. Y nosotros sabemos que la integral de 0 a pi de seno a la 2n de x es 2n factorial por pi entre 2 elevado a la 2n por n factorial al cuadrado. Y que la integral de 0 a pi de seno a la 2n menos 1 evaluada en x de x es 2 a la 2n menos 1 por n menos 1 factorial al cuadrado entre 2n menos 1 factorial. Ahora, esto por el lema 2, ¿no? Estas fórmulas son las que nos da el lema 2, ¿ok? ¿Qué pasa si multiplicamos estas dos integrales? ¿Cuánto vale la integral de seno elevado a la 2n multiplicado por la integral de seno a la 2n menos 1 y ambas evaluadas de 0 a pi? ¿Cuánto vale ese producto? Al hacer este producto, pues tendríamos que multiplicar este cociente que estoy señalando multiplicado por este otro cociente. Ustedes fácilmente pueden simplificar estas dos expresiones y darse cuenta que este producto vale 2pi entre n, o dicho de otra forma, esto es simplemente pi sobre n. ¿Ok? Al final obtenemos que esto es igual a pi entre n. ¿Ok? Si tú multiplicas la integral de seno a la 2n y la integral de seno a la 2n menos 1 y ambas integrales evaluadas de 0 a pi, lo que obtenemos es pi entre n usando estas fórmulas, ¿va? Las del lema 2. ¿Va? Bueno, entonces vamos a ocupar eso. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en nuestra igualdad asterisco, tenemos el producto de dos integrales, donde una es la integral de seno elevado a potencia par y el otro factor es la integral de seno elevado a potencia impar. Y son potencias consecutivas, justo como en esta igualdad, de aquí abajo. Entonces, ¿qué obtenemos? Bajo tantito. Lo que obtenemos es que nuestro primer factor, bueno, nuestro primer par de factores se termina convirtiendo en 2, bueno, primero tenemos la constante 2pi entre 2m, ¿no? Que es esta de aquí. Es más, vamos a marcarla de un color. Tenemos esta constante, ¿no? Ahí está. Después, tenemos nuestro primer par de factores, que es este. Y ese par de factores que está arriba, corresponde a este par de factores que aparece abajo. ¿Ok? Continuamos agrupando de par en par, de dos en dos. Llegamos al último par de factores. Los agrupamos. Aplicamos nuestra fórmula de lema 2. Bajo tantito. ¿Y cuánto vale el primer par de factores?
El primer par de factores, según la cuentita que se hizo arriba, está. Esta de aquí, a ver. Según esta, esto tiene que medir pi entre m menos 1. Después, el otro par de factores debe medir pi entre m menos 2. Continuamos multiplicando hasta llegar al último par de factores y esto vale pi entre 1, ¿ok? Que sería lo que está de color azul. Este. Y el primerito sería este de aquí, ¿ok? Y este es nuestro coeficiente, nuestra constante, ¿no? Lo que está de color amarillo. Entonces, ¿qué nos termina quedando? ¿Cuántas pi se están multiplicándose? Están multiplicando m veces pi, están multiplicando m veces pi. Entonces te queda que esto es pi elevado a la m. Y en el denominador nos termina quedando m factorial. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿quién es m? Más bien, ¿quién es n? Recuerden que n es de la forma 2m. Estamos suponiendo que n es par, ¿no? Entonces supusimos que n es de la forma 2m con m natural. Y entonces n entre 2 debe de ser m. ¿Estamos de acuerdo? Usamos esta igualdad y tenemos que esto es pi elevado a la n medios entre n medios entre n entre 2 factorial. ¿Ok? Y por lo tanto, este valor ¿qué representa? Este último valor que obtuvimos aquí. Ese valor es el valor de la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1 en el caso en que la n, ¿cómo es? El caso en el que la n es un número par. ¿Ok? Caso en que la n es par, tenemos que la medida de Jordan, en el caso en que n es par, tenemos que la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1 está dada por pi elevado a la n medios entre n medios factorial. ¿Ok? Todo esto es válido cuando la n es par, ¿va? Entonces ya obtuvimos la fórmula de la medida de Jordan de una bola de dimensión n de radio 1 en el caso en que la dimensión del espacio, o sea, el Rn, la n es par, ¿ok? Bueno, bajo tantito, bajamos. Pero nos falta un caso, estamos de acuerdo. ¿Qué pasa cuando la n es impar? Bueno, vamos a resolver el caso en que n es impar y nos vamos a ayudar del caso par, ¿va? Bueno, noten lo siguiente. Vamos a suponer que n es de la forma 2m menos 1 con m natural. O sea, estamos suponiendo que la n es impar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este producto, que es el producto con el que le llamamos asterisco. Ahí está. Ese producto, sabemos que es, bueno, este es asterisco, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar una manera de poder aplicar el caso par, ¿va? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a multiplicar un 1. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar un 1. Fíjense que n menos 1 entre 2pi por 2pi entre n menos 1, estamos de acuerdo que ese es un 1. Aquí estoy multiplicando n menos 1 entre 2pi. Y aquí dentro estoy multiplicando 2pi entre n menos 1. Su producto, ¿cuánto nos da? 1. Entonces ahí estoy multiplicando un 1, realmente, ¿va? Otra. 2pi entre n, aquí está, ¿no? 2pi entre n, que es el 2pi entre n que está en la igualdad de arriba. Y después tengo todas mis integrales. Pero las últimas integrales, quito la primera integral, me quedo con las restantes. Esas integrales representan el caso par con n menos 1. Estamos de acuerdo que n es impar. Si yo le resto una unidad, entonces n menos 1, estamos de acuerdo que es par. ¿Ok? Y estamos en el caso par, con n menos 1. Porque nuestra integral, porque este producto, ¿cómo nos queda? Nos queda 2pi entre n menos 1, como en el caso par, por la integral de 0pi
de seno elevado a la n menos 1 menos 2 por puntos suspensivos, la integral de 0 a pi de seno a la n menos 2 de phi n menos 2. Este representa el caso par, ¿ok? Y por el caso par, nosotros sabemos que este producto, considerando también el 2pi entre n menos 1, todo ese producto es igual a pi a la n menos 1 sobre 2 entre n menos 1 entre 2 factorial. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, esta integral vamos a dejarla tal cual. Eso sí, nada más vamos a recordar que n es de la forma 2m menos 1 y sustituimos. O sea, en donde aparezca n, ponemos 2m menos 1. ¿Ok? Entonces, por eso nos queda seno elevado a la potencia 2m menos 3. ¿Ok? Bueno, ¿y qué más? Que n menos 1 por 2pi entre 2pi entre n es este producto. ¿Va? Bajo. Y algo que ustedes pueden hacer fácilmente, solo hay que hacer la cuentita y recordar las fórmulas para la integral de 0 a pi de seno a potencia impar, que esta es potencia impar, esta que estoy señalando. Recuerden la fórmula de esta integral. Pueden simplificar esa expresión y llegar a que todo este producto, estos tres factores, nos terminan dando 2 a la m por pi a la m menos 1 entre 1 por 3 por 5 por puntos suspensivos por 2m menos 1. O sea, estamos multiplicando los primeros 2m menos 1 números impares. Multiplicamos los primeros 2m menos 1 números impares y eso lo ponemos en el denominador. ¿Ok? Entonces, este cociente, ¿qué representa? Este cociente es la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1. ¿Okay? Y entonces ya acabamos, porque ya obtuvimos la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1 en el caso en que n es impar. ¿Okay? Y también obtuvimos la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1 centrada en 0 en el caso en que la n es par. Y por lo tanto hemos agotado todos los casos, ¿va? Y obtuvimos la medida de Jordan de una bola de dimensión n de radio 1 sin importar con qué n estemos trabajando. Con n par o n impar obtuvimos una fórmula. ¿Ok? Tanto en el caso par como en el caso impar. Y aquí la clave fue aplicar el cambio de coordenadas esféricas generalizado. Aplicamos ese cambio de variable y la cuenta se volvió el cálculo se volvió relativamente sencillo. ¿Es talachudo? Efectivamente es muy talachudo porque aparecen n-2 integrales, efectivamente. Bueno, primero aparecen n integrales, lo simplificamos a n-2 productos de integrales y bueno, pues ahí se tenían que hacer las cuentitas forzosamente, ¿va? Bajo tantito. Y con esto podemos calcular, bueno, falta algo más. Otra cosita. Aquí obtuvimos la medida de Jordan de una bola de dimensión n de radio 1. Y por la fórmula que obtuvimos hace rato, sabemos que la medida de Jordan de una bola de radio r de dimensión n, nosotros sabemos que esto es r a la n por la medida de Jordan de una bola de dimensión n de radio 1. Y entonces de aquí se obtienen dos fórmulas. Tenemos que esto es r a la n por pi a la, déjenme ver cómo la puse. Ok. Sí. Pi a la n entre 2, entre n entre 2 factorial, en el caso en que la n es par. Y esto es r a la n por 2 a la m
por pi a la m menos 1 entre 1 por 3 por 5 puntos suspensivos por 2m menos 1 en el caso en que n es de la forma 2m menos 1. Le estamos multiplicando este factor, ¿estamos de acuerdo? Consecuencia de el lemita que probamos hace rato, que la medida de Jordan de la bola de dimensión n del radio r es r a la n multiplicado por la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio 1. Le estamos multiplicando este factor r a la n en ambas fórmulas. El caso en que n es par y en el caso en que la n es impar. Y entonces estos números nos calculan la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio r. ¿Ok? Bueno, entonces ahí están ya las fórmulas. ¿Vale? Bajo. Y con este resultado podemos fácilmente calcular la medida de Jordan de un elipsoide generalizado. Este conjunto que voy a definir a continuación, pues generaliza a la elipse y al elipsoide contenido en R3, ¿okay? Que los han estudiado en sus cursos de geometría analítica, ¿va? Bueno, va un ejemplo, aquí está, que es la generalización del elipsoide. ¿Qué es lo que dice? Calcular la medida de Jordan de A, donde A es el conjunto de vectores en Rn con la propiedad de que x1 al cuadrado entre a1 al cuadrado más x2 al cuadrado entre a2 al cuadrado más puntos suspensivos xn al cuadrado entre an al cuadrado, esta suma es menor o igual a r. Con a1, a2 hasta an, números mayores que 0, fijos o constantes. ¿Ok? En el caso en que n es igual a 2, lo que tenemos es una elipse. Y el caso en que n es igual a 3, pues lo que obtenemos es un elipsoide. ¿Va? Entonces, realmente este conjunto sí generaliza a estos dos, ¿no? A la elipse, al elipsoide, y lo que vamos a hacer es calcular la medida de Jordan de este conjunto. Para ello, vamos a transformar nuestra región mediante una transformación lineal. Vamos a ocupar una transformación lineal, y vamos a transformar la región A en una bola. ¿Por qué? Porque una bola, nosotros sí sabemos calcular su medida de Jordan, sin importar la dimensión que tenga. Aquí tenemos la fórmula. La medida de Jordan de una bola de dimensión n de radio r está dada por estas dos fórmulas. En el caso en que la n es par o la n es impar. Entonces vamos a definir una transformación lineal que nos transforme la bola en el elipsoide. ¿Va? Consideremos la transformación lineal T, que va de Rn en Rn, tal que a cada eneada x1 hasta xn lo manda a a1x1, puntos suspensivos, anxn. ¿Ok? Nota lo siguiente. x1 hasta xn está en la bola de dimensión n de radio r, sí y solo sí, ¿qué pasa? Por definición, esto es sí, solo sí, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más puntos suspensivos más xn al cuadrado es menor o igual a r al cuadrado. Esto por la definición de una bola, ¿no? De dimensión n de radio r. Ahora, esta desigualdad es válida sí y solo sí a1x1 al cuadrado entre a1 al cuadrado más puntos suspensivos anxn al cuadrado entre an al cuadrado es menor o igual a r al cuadrado. En realidad, esta suma es la misma que aparece aquí. Lo único que estoy haciendo, lo único que se está haciendo es multiplicar un 1. Estamos de acuerdo que a1 al cuadrado entre a1 al cuadrado, eso es un 1, ¿verdad? Entonces, ese es un 1. Ajá. Entonces, si yo multiplico en ambos lados de la igualdad x1 al cuadrado, pues obtengo esto, ¿verdad? Y por propiedades de las potencias, tenemos que a1x1 elevado al cuadrado entre a1 al cuadrado, pues es x1 al cuadrado. Eso lo hago con las demás, con los demás sumandos. Aquí lo hicimos para el primer sumando, ¿no? Lo hacemos con los demás sumandos y nos terminan quedando las igualdades correspondientes, ¿no? x1 al cuadrado
Es lo mismo que A1 x1 al cuadrado entre A1 al cuadrado, después x2 al cuadrado. Es lo mismo que, por este, si nos seguimos hasta x en el cuadrado, ¿no? X en el cuadrado es lo mismo que ANX en el cuadrado entre A en el cuadrado. Y entonces estas dos desigualdades en realidad son la misma, ¿ok? Pero que se satisfaga esta desigualdad quiere decir que A1x1, coma puntos suspensivos, coma ANXN pertenecen a. O dicho de otra forma, la imagen del punto x1, x2, puntos suspensivos, xn, bajo la transformación lineal t, ese puntito, esa imagen, pertenece al elipsoide generalizado, pertenece a la región A. Estos sí, solo sí, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos muestran? Lo que muestran es que la imagen de la bola de dimensión n de radio r centrada en el origen, bajo la transformación lineal t, es igual al conjunto A, es igual al elipsoide. Entonces, esta transformación lineal t, lo que está haciendo geométricamente es transformar una bola de dimensión n, de radio r centrada en el origen, se transforma en un elipsoide, ¿ok? En el elipsoide que definimos aquí arriba, este elipsoide, ¿ok? Generalizado. Bueno, ¿qué tenemos? Aplicamos el lema, bueno, aplicamos el recordatorio, le llamamos recordatorio nosotros. Vamos a ponerle así aquí, ¿no? Recordatorio. ¿Y qué tenemos? Ah, pues chequen. La medida de Jordan de A es la medida de Jordan de la imagen de la bola de dimensión n de radio r bajo la transformación lineal t. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aplicamos el recordatorio y ¿qué tenemos? Que la medida de Jordan de esta imagen bajo esta lineal t, sabemos que es igual a el determinante de t por la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio r centrada en el origen. ¿Cuánto vale el determinante de t? Ese lo vamos a calcular aquí arriba. Fíjate que el determinante de t es el determinante de la matriz que tiene en la diagonal a A1, a A2, hasta AN. ¿Ok? Y en todo lo demás tenemos ceros. ¿Ok? Al hacer este determinante, nosotros sabemos por álgebra lineal 1 o 2 que este es igual al producto de los elementos en la diagonal. Esta es una matriz triangular, ¿no? Se está calculando una matriz triangular ya sea superior o inferior, eso da igual. Y sabemos que para ese tipo de matrices, lo que se hace es para calcular el determinante, lo que tienes que hacer es el producto de los elementos que están en la diagonal. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿qué tenemos? Que la medida de Jordan de A es igual a A1 por A2 por AN por la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio r. ¿Qué se concluye? Que la medida de Jordan de A está dada por A1, por A2, por AN, por la medida de Jordan de la bola de dimensión n de radio r, y entonces obtenemos estas fórmulas. Voy a bajar tantito. Tenemos que la medida de Jordan del elipsoide nos quedaría en la siguiente forma. Nos quedaría A1 por AN, por R a la N, por pi a la N medios entre N medios factorial, en el caso en que N es par. Y en el caso que es impar, pues nos queda A1 por puntos suspensivos, por AN, por R a la N, por 2 a la M, por pi a la M menos 1, por 1 entre 1 por 3 por 5 por 2M menos 1, en el caso en que la N es de la forma 2M menos 1. O sea, el caso en que la n es impar. ¿Ok? Y estos valores son las medidas Jordan del elipsoide generalizado. ¿Ok? Bueno, y con esto terminamos el tema de este cambio de variable y teorema de Fubini. Falta ver la integral impropia en varias variables,
Ese tema lo van a ver con los ayudantes. Van a definir lo que es una agotación de un conjunto Jordan medible, van a definir la integral impropia en términos de ese concepto, de una agotación. Bueno, van a probar varias cositas ahí, sobre la integral impropia, que se parece mucho a la integral impropia de una sola variable. De hecho, es una generalización. ¿Ja? Lo estás generalizando a varias variables. Va a aparecer un teorema de cambio de variable, también para integrales impropias. Y bueno, ya en su momento van a desarrollar toda la teoría. No es mucho, realmente es poco lo que se tiene que ver de integral impropia, es el tema más cortito. Y bueno, eso lo van a ver, yo creo, los viernes. Los viernes van a estar viendo integral impropia. Va a haber como 3 sesiones, yo creo. Y nosotros vamos a continuar con la integral de línea y la integral de superficie. Comenzamos mañana, ¿ok? Entonces, yo creo que acabamos la clase de hoy. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye, bye. Cualquier duda ahorita la checamos.